Hola amigas y amigos, les doy la bienvenida a una emisión más de Perspectivas Históricas, este espacio para la reflexión y el análisis de temáticas actuales, pero desde la perspectiva histórica. Y bueno, como cada semana saludo a mi querido Felipe Ávila. ¿Cómo estás? Bien, Magalito. También Qué muy bien, gusto. muy contenta porque queremos invitar a que descubramos quién es nuestra invitada del día de hoy. Janine Sareli Rubalcaba Monroy es licenciada en Administración Educativa por la Universidad Pedagógica Nacional. Ha participado en diversos foros y seminarios de la UNAM, así como de los estados de San Luis Potosí y Guanajuato. Es beneficiaria de la beca por ONU Mujeres para las Américas y el Caribe y la Flaxo Argentina en el seminario Políticas Públicas hacia la Igualdad de Género. Participó en la realización de la revista Fractal, Experiencias de Construcción de Paz y Reconstrucción del Tejido Social en el Gobierno de México, publicación realizada por la Secretaría de Gobernación. Es parte de la Comisión de Género y Educación del Consejo Nacional para la Coordinación de Educación Superior. Actualmente es jefa del Departamento de Prevención y contra las Violencias de Género en las escuelas normales de la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio. Pues bienvenida, Janine, gracias por acompañarnos en Perspectivas Históricas. Muchas gracias, gracias a la invitación y gracias por el espacio, por supuesto. Y bueno, como pudieron darse cuenta después de escuchar parte de la semblanza de Janine, vamos a hablar de las escuelas normales en México. Y bueno, aprovecho para decirles que estamos en un espacio precioso, estamos en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, aquí en la Ciudad de México, que cumplió este año 138 años de existencia. Y bueno, de escenario tenemos el auditorio al aire libre Maestro Lauro Aguirre, que tiene de fondo allá en la parte de atrás el mural Alegoría Nacional de José Clemente Orozco. Bueno, estamos enmarcados en un espacio bellísimo, muy ad hoc para platicar acerca de la historia y la actualidad de las escuelas normales en México. Y bueno, pues comencemos con esta conversación, Janine. Me gustaría que habláramos justamente. Sé que no tenemos mucho tiempo, pero creo que es muy importante reconocer ciertas etapas, ¿no? Del propio sistema educativo nacional, y creo que hay un momento como cumbre o inicial, que es 1921, el origen de la Secretaría de Educación Pública, de la mano de José Vasconcelos y el gobierno posrevolucionario. Digamos, el sistema educativo nacional, su fundación en el momento posrevolucionario, ¿qué relación tiene con la formación, pero también con la continuidad de las escuelas normales de maestras y maestros? ¿Cuál es su devenir justamente en relación con el Sistema Nacional Educativo Mexicano? Claro, yo creo que es bien importante retomar justamente después de la creación de la Secretaría de Educación Pública el impulso que se le da maravilloso a las escuelas normales, ¿no? Y justo estos procesos históricos que ha sufrido la educación normal, las propias escuelas normales, después de la propia creación de la Secretaría de Educación Pública, ¿no? A mí me gustaría mencionar como algunas etapas por las que se ha pasado, por las que hemos pasado, y justo, por ejemplo, tenemos aquí, ¿no? Pues el proyecto conocidísimo de José Vasconcelos, en donde las y los maestros tuvieron un papel fundamental, ¿no? En estas campañas de alfabetización, por ejemplo, ¿no? En donde sí o sí estaban encaminadas ahí las propias escuelas normales. Pero también, por ejemplo, podemos hablar de 1934, ¿no? Con la llamada educación socialista, que justo es impulsada pues, por Lázaro Cárdenas,
que duró hasta el sexenio de Ávila Camacho, ¿no? En donde la visión de la educación en ese momento pues era la idea de formar un hombre en libertad, ¿no? Libre de prejuicios, libre de estos fanatismos religiosos, ¿no? Y ahí se escuchaba de una sociedad igualitaria, ¿no? Que habría que también ahí analizar ese punto, porque justo menciona arriba el formar un hombre y después menciona lo de una sociedad igualitaria. Entonces también podríamos adentrarnos en el análisis de esa época. Y, por ejemplo, también, pues ya adentrándonos más un poco a los 40, ¿no? Hablamos justo de esta educación ya un poco más entrada a la modernización, ¿no? Incluyendo las tecnologías, en donde pues los maestros, en cada que se iba surgiendo estas distintas etapas, las y los maestros pues tenían que adaptarse a estas nuevas formas, ¿no? También, por ejemplo, en los años 50, ¿no? En su segundo periodo frente a la propia Secretaría de Educación, Torres Bodet pues inicia este plan de 11 años, en donde también ahí enfocan mucho a la docencia, ¿no? A empezar a trabajar en esta profesionalización, porque hay que recordar que en sus inicios la educación normal era la normal básica, ¿no? Entonces, después de ahí también trabajamos en este proceso de profesionalización de las y los docentes, y pues de ahí nos adentramos a los 80s un poco, ¿no? Con esta política educativa que tiene que ver ya con un programa de educación, pero de cultura, pero también de recreación, del deporte, ¿no? Entonces, todos estos procesos por los que ha pasado el sistema educativo, las y los maestros han estado al quite, como quien dice, ¿no? Han estado ahí presentes en esta conformación de nación que hoy tenemos, ¿no? Y pues justo después me gustaría adentrarnos ya un poco a los 2000, ¿no? En donde se da la obligatoriedad de la educación secundaria, por ejemplo, y en donde también ahora la necesidad de formar más maestros en educación secundaria, ¿no? Con sus especialidades en este caso, pero justo por una necesidad que surge a partir de esta obligatoriedad, ¿no? Entonces, un poco por ahí hemos transitado en la propia escuela normal con las necesidades que ha tenido también la educación básica. Janine, una de las reformas educativas más importantes en esta breve historia que nos has venido reseñando fue la de 1992, cuando Ernesto Zedillo fue secretario de Educación Pública. Y lo que se hizo en ese año fue descentralizar la educación. La federación, que era la encargada de todo el sistema educativo nacional, le transfirió a los estados la potestad de administrar el presupuesto, de ver todo lo relativo con la contratación del personal académico, y el Estado se reservó la formulación de los planes y programas de estudio y la supervisión. En términos de las normales, Janine, ¿qué impactos tuvo esta descentralización de 1992? Yo creo que yo lo analizaría de varios elementos, ¿no? De impactos que he visto en la actualidad que hubo, o sea, que estamos hablando de esa historicidad que han tenido, porque a la fecha así sigue siendo, ¿no? Y que solamente las entidades justo se hacen cargo, como le mencionas, de estos procesos administrativos, porque aún en la federación tenemos por obligatoriedad pues la dispersión de los recursos a las escuelas normales, ¿no? Dependen directamente de nosotros para los recursos. Los estados no inyectan recursos a sus escuelas normales, ¿no? Ellas hacen todo con el recurso que les damos en la federación: investigación, academia, también recuperación de los espacios, construcción, ¿no? Porque hay escuelas normales que aún necesitan construcción, pero también me parece que esta descentralización fue también vista favorable, porque a veces estaba como muy centralizado el hecho y eran en algunas ocasiones poco escuchadas las voces de las comunidades,
por lo lejanas que están las escuelas normales. Hay que tomar en cuenta que tenemos 265 escuelas normales públicas y que se encuentran en los espacios en los que menos pensamos que va a haber una escuela, ¿no? Entonces, me parece que también al descentralizar en ese sentido las escuelas normales y que ya ahora fueran a cargo de sus propios estados, pues también iba un poco más contextualizado el hecho del propio normalismo, ¿no? Entonces, me gusta como dividirlo en estas dos partes, porque pues aún depende de nosotros en planes y programas de estudio, que más tarde les voy a comentar cómo estamos en ese sentido, porque también ahora se están escuchando las voces para la creación de estos planes y programas de estudio y pues la parte de los recursos que nos parece que ahí podemos ir impulsando un poco más. Janine, pero digamos, en los hechos, en la práctica, ¿la descentralización sí funcionó o acarreó otras problemáticas? Híjole, es una pregunta bien complicada. Es muy complicada porque yo no me podría ir como a los extremos, ¿sabes? O sea, hoy en día tenemos este contacto directo con nosotros como federación, ¿no? Tenemos esta cercanía, pero creo que también hubo como ya no pertenecían, por así decirlo, a la federación, también creo que hubo una etapa en la que nos alejamos muchísimo y en la que me parece que en ese momento de alejamiento quedaron un poco olvidadas las escuelas normales. Porque si en la entidad querían impulsar su formación docente, pues apoyaban a sus comunidades, pero si en ese momento había alguna crisis, por ejemplo, pues no se daba tanto el apoyo. Y entonces, viéndolo como desde esos enfoques, me parece que también un poco la descentralización fue como separándonos tanto de ellas, que a veces no lo decían, estábamos en el olvido en muchas ocasiones, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pequeñita pausa y regresamos. La historia de México no puede entenderse sin la agencia de las maestras y maestros. Por ello, te compartimos algunas historias de docentes que destacaron por su compromiso con la transformación a través de la educación. Laura Méndez de Cuenca trabajó por más de 40 años de manera incansable en el sistema educativo durante la segunda mitad del siglo XIX. Gran pedagoga, representó a México en congresos internacionales en materia de educación. De la misma época encontramos al profesor Lauro Aguirre, un gran reformista que trató de incorporar métodos pedagógicos novedosos al sistema educativo. Destacó por ser un gran promotor del normalismo rural. La Revolución Mexicana amplificó la presencia política de muchas maestras, ligadas con la lucha, pero también con los trabajos de la recién fundada Secretaría de Educación Pública. Sobresalen Rosaura Zapata, fundadora de los primeros jardines de niños. Elena Torres Cuellas, quien dirigió un gran programa de desayunos escolares de la SEP. Eulalia Guzmán, directora de la campaña contra el analfabetismo en la década de 1920 y autora del libro La Nueva Escuela, entre otras. Hacia la segunda mitad del siglo XX está la presencia de figuras de gran trascendencia para los movimientos sociales y populares. Tal es el caso de Otón Salazar, un importante líder sindical conocido por su lucha contra el charrismo y representante del famoso movimiento revolucionario del Magisterio. También están Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, maestros normalistas rurales comprometidos con la educación en los márgenes. Luchadores sociales contra el autoritarismo que fueron perseguidos por haber decidido tomar las armas y la clandestinidad en un contexto de represión y de imposibilidad para la alternancia y la oposición política. Estamos de regreso, amigas y amigos, conversando después de ver esta cápsula acerca de destacadas y destacados maestros en la historia de la educación nacional y continuamos la conversación que tenemos con Janine Rubalcaba. Janine, las escuelas normales durante mucho tiempo pertenecieron a la Secretaría de Educación Básica. Uh-huh. Era natural que siendo donde se forman las y los docentes estuvieran junto con la escuela, con la educación primaria, la secundaria, la preescolar. Y sin embargo, en 1984 se pasaron
administrativamente a la Subsecretaría de Educación Superior. ¿Qué efecto tuvo este traslado de educación básica a educación superior para las normales? Yo creo que fue que este traslado de educación básica a educación superior fue de naturaleza propia, porque justo platicábamos de la normal básica, ¿no? Y de la necesidad que existía en ese momento por tener maestras y maestros. Y entonces ahora, pues ya que se había cubierto esa necesidad, pues ahora era la necesidad de profesionalizar a esas maestras y maestros, ¿no? Y entonces por eso se da este pase a educación superior. Sin embargo, yo creo que sí pasaron por complicaciones estructurales, ¿no? Y pues justo también por la propia naturaleza de las propias escuelas normales, me parece que para ellas sí fue complicado porque además se les estaba exigiendo ahora lo mismo que se les exigía a las universidades, ¿no? A estas instituciones de educación superior, pero sin estos presupuestos tan grandes que se les dan a las universidades, a las tecnológicas, a las politécnicas, ¿no? Entonces, era sí incluirlas a educación superior, exigirles este nivel de educación superior, pero me parece que no se dio la condición para que ellas pudieran evolucionar de manera exitosa en ese sentido como educación superior, ¿no? Entonces, creo que hasta el día de hoy sufren esos rasgos de no, en su momento no haberles dado como el apoyo necesario para que surgieran en este proceso como educación superior, ¿no? Entonces ahí nos podríamos centrar un poco en ese sentido. Siguiendo un poco con lo que estás señalando, digamos, en este recorrido muy breve, porque así es perspectivas, ¿no? Que necesitaríamos mucho más tiempo para explorar cada uno de los procesos que nos relataste al inicio de la conversación. Pues estamos hablando de múltiples reformas, ¿no? Siempre hay como esta presencia histórica en los discursos de cómo hay inversiones históricas, ¿no? En temas relacionados con el tema educativo, pero al mismo tiempo en esa historia también hay una percepción, pero también una realidad constante insonante de lo que falta, ¿no? O de lo que adolecen, o de lo que padecen, ¿no? Las escuelas normales, desde temas de seguridad, ¿no? Pensemos en el caso de Ayotzinapa, pero también en temas relacionados con el nivel educativo, la falta de capacitación, en fin, ¿qué opinión te merece como ese tránsito que ha tenido histórico las escuelas normales, tomando en cuenta que hay escuelas normales en espacios urbanos, pero también están las rurales y que tienen sus propios contextos y sus propias necesidades, pero que están ahí? Incluso los propios normalistas están muy presentes en las marchas, en las manifestaciones. En fin, ¿qué opinión te merece como este trayecto complejo, diría yo, ¿no? de la historia de las escuelas normales? Pues yo las admiro, la verdad. O sea, admiro mucho a la educación normal, a las propias escuelas normales, porque en realidad siento un compromiso real con la comunidad, con la sociedad. He tenido el honor de visitar muchas escuelas normales en todo el país. Conozco justo las diferencias entre una y entre otras, y me parece que sí estamos en esa puesta en marcha de seguir impulsando el normalismo, de que sea reconocido, de que rememoremos, justamente reconozcamos lo que han hecho por nuestro país, pero que también hoy demos otra visión de lo que es el normalismo mexicano, ¿no? Porque justo tú lo mencionas, conocemos al normalismo por las marchas, por los medios de comunicación, pero a mí sí me gustaría que las conociéramos por el gran trabajo que hacen en los espacios educativos, no solamente, sino en los espacios de comunidad, porque nosotros tenemos muy marcado este concepto de hacer comunidad, de trabajar en comunidad, y no hablo solamente de la comunidad educativa, sí. O sea, hablo también de la comunidad, sí, en de su cómo extenso. se integran. Exactamente, ¿no? Hacen mucho trabajo comunitario.
comunitario. Y entonces me gustaría que se reconociera y que se diera el lugar que necesita el normalismo hoy en México, ¿no? Ellas lo han mencionado, las y los maestros, porque también hay que poner un punto muy importante y énfasis en la formación de los formadores, ¿no? O sea, poco creo que se habla de las y los maestros de los maestros, ¿no? Como tal, entonces también ahí tendríamos que dar este punto de análisis y este reconocimiento a ellas y a ellos. Y pues en eso estamos en ese impulso del normalismo, ¿no? Por muchos años que ellos, y lo mencionan, se sintieron abandonados, pero en el sexenio anterior, este sexenio, el normalismo ha resurgido. Y entonces ahora falta dar a conocer este gran trabajo que han hecho, porque nunca se detuvieron. O sea, las normales siempre han estado ahí, siempre han sido constantes, siempre han trabajado, ¿no? Entonces, en este reconocimiento me parece que tendríamos que dar una perspectiva distinta de lo que es el normalismo mexicano. Janine, tú has estudiado la reforma educativa de 2012. Sí. Tienes tu tesis de licenciatura sobre eso y también has seguido tratando el tema. Platícanos muy brevemente en qué consistió esta reforma de 2012 y qué es lo que se ha hecho en los años sucesivos. Sí, fíjate que en la reforma del 2012, bueno, haciendo el análisis de las reformas como tal que ha tenido la formación docente, y en esta descentralización que se da y en esta separación de educación básica, educación superior, cuando empezamos a hacer el análisis de las reformas que ha tenido la educación básica y de las reformas que ha tenido la educación normal, hubo en un momento en el que iban totalmente en sentidos distintos, ¿no? Y entonces, en el 2012 se hace el análisis justo con la reforma integral de la educación básica que se dio en ese momento y que la necesidad ya era muy otra, ¿no? Entonces, en el 2015 se hace este diagnóstico de la necesidad de modificar los planes y programas de estudio porque la propia sociedad lo estaba demandando, ¿no? Y entonces se inician las nuevas reformas que son para los planes 2018 y para los planes 2022, que son los que actualmente se están cursando, ¿no? En la reforma del 2018 se hace un intento de escuchar a las comunidades, porque muchos se quejaban de que los planes y programas de estudio estaban justo centralizados, ¿no? Que no tomaban en cuenta los contextos reales de las propias comunidades, porque pues los egresados de las normales en sus estados también trabajan en sus propios estados y sus contextos son muy diversos. Entonces se hace este primer impulso de poder tomar en cuenta las voces de las y los maestros para la reforma 2018. Y para la reforma 2022 totalmente se ha trabajado con ellas y con ellos, ¿no? Y en eso estamos. Ya ahora están cursando planes 2022 nuestras y nuestros estudiantes. Y finalmente, para cerrar así muy brevemente, Janine, digamos, tú como estudiosa, pero también muy cercana, ¿no? Por tu papel como servidora pública, en pocas palabras, ¿cómo describirías a las escuelas normales tomando en cuenta toda su historia, que es de lucha, de resiliencia, etcétera, y su actualidad? Así como para cerrar el programa. Yo diría que son resilientes, que son comprometidas con el trabajo que necesitamos, que son de lucha también, porque las y los normalistas alzan la voz cuando no están de acuerdo con algo. Y eso se los agradecemos. Les agradecemos mucho que tomen esa pauta de poder tener iniciativas y de que su voz sea escuchada y de que ahora con esta apertura que tenemos que podamos integrarlo y que en realidad podemos hablar de la construcción de comunidad de las que ellas siempre han hablado, ¿no? Entonces yo las veo así y yo podría mencionar hoy eso de ellas. Excelente, me recuerda mucho la frase de las marchas cuando van las maestras y los maestros, la maestra y el maestro
maestro luchando también está Está enseñando, ¿no? Entonces, bueno, con eso nos quedamos. Muchísimas gracias, Janine, por esta reflexión que nos invita justamente a revisar, a valorar, a reflexionar sobre el papel fundamental de las normalistas y los normalistas en la historia de la educación de este país. Y bien, pues les agradecemos su compañía y los esperamos en una próxima emisión de Perspectivas Históricas. Hasta pronto.